12 años, 15.000 campos de concentración, 11 millones de fallecidos. Uno de los periodos más terroríficos de la historia y la época más triste de Europa tras la peste negra, el Holocausto. El Holocausto, o como es el término judío, la Shoah, se define como el exterminio predeterminado, planificado y sistemático de las comunidades judías en Europa, comenzando desde que Hitler llega al poder en 1933 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Aunque la persecución afectó de igual forma a gitanos, ucranianos, bielorrusos, presos de guerra soviéticos, políticos, homosexuales y discapacitados, quienes fueron encerrados en guetos, ejecutados, reprimidos, humillados y enviados a campos de exterminio y de concentración. Las SS y las grandes industrias alemanas explotaron a los judíos como mano de obra. 8 millones de civiles y prisioneros de guerra se deportaron a Alemania a las fábricas de armamento o al sector agrario. En verano de 1941, los nazis atacan la Unión Soviética conforme empiezan a eliminar a la población judía. A finales de 1942, 1.300.000 judíos habían muerto en Rusia. En enero de ese mismo 1942 se celebró también la Conferencia de Wannsee en Berlín, donde se adoptó la solución final, donde comenzó la eliminación masiva de la población judía en cámaras de gas y su desaparición en hornos crematorios, siendo este el clímax del Holocausto. Sin duda para mí, la parte más impactante de toda esta historia es el inicio, y la forma en que los nazis fueron incrementando poco a poco su control y su régimen en contra de todo pensamiento distinto al suyo. La eficacia que tuvo esta campaña de odio se debió, en gran medida, a mi parecer, a que nada apareció de la noche a la mañana. No llegó un día Hitler al poder y al día siguiente Auschwitz eliminaba a 2.000 personas diarias. No. Recuerdo perfectamente, durante mi viaje a Varsovia el año pasado, cómo lo narraba nuestro guía. Un día, aquellas personas marcadas con la estrella de David no se podían sentar en ciertos bancos de la calle. Y bueno, pensaba la gente, no pasa nada, se pueden sentar en otros bancos. Otro día ya no podían ir a las peluquerías y la gente pensaba, bueno, tampoco es para tanto, se pueden cortar el pelo en casa. Una semana después, solo podían ir a comprar entre las 3 y las 5 de la tarde. No pasa nada, todavía pueden ir a comprar, no lo tienen prohibido. Y nadie protestó, ni siquiera los judíos, porque aparte del miedo les habían ido acostumbrando a perder derechos. Hay una frase de Martin Niemöller sobre esto que dice: primero vinieron por los socialistas, y no alcé la voz porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no alcé la voz porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no alcé la voz porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que alzara la voz en mi nombre. La política de exclusión del Tercer Reich dura desde 1933 hasta el 39. En 1933 se eliminó a la población judía de la vida pública, despidiendo al funcionariado y destruyendo obras de autores judíos. En 1935 se promulgan las leyes de Nuremberg, que institucionalizaron la segregación. Se despojó a los judíos de su ciudadanía alemana. La ley para la protección de la sangre prohibió matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y arios. Se consideró judío a cualquiera con mínimo 3 abuelos judíos, sin importar la práctica religiosa. Se legalizó la persecución y eliminación de judíos y se prohibió el empleo de sirvientas alemanas en hogares judíos. En 1938 comienzan las campañas de arianización, en las que se busca apropiarse de negocios y propiedades de los judíos. Y ese mismo año, en Alemania y Austria, la noche del 9 al 10 de noviembre, ocurrió la Noche de los Cristales Rotos, en la que los nazis saquearon sinagogas, viviendas, establecimientos judíos, asesinaron a 100 personas y 26.000 fueron enviadas a campos de concentración. No es ningún secreto que la zona más afectada por la violencia antisemita fue Polonia. Y es que tras su invasión en septiembre de 1939, con el comienzo de la guerra, los judíos polacos fueron duramente atormentados. Se crearon los guetos, barrios donde se los concentraba en condiciones extremas de pobreza y desabastecimiento, principalmente en Lodz, Cracovia y Varsovia. En esta última, la comunidad judía, el 30% de la población de la ciudad, vivió desde 1940 sin apenas espacio,
con tan solo las minúsculas raciones que suministraban los nazis, sin asistencia médica. Antes de julio de 1942, las víctimas ya habían alcanzado los 76.000. En abril de 1943 se produjo un levantamiento armado, pero tras un mes fueron duramente sofocados. Abrasaron el gueto. 56.000 detenidos, de los cuales 7.000 fueron fusilados y los 49.000 restantes fueron enviados a campos de exterminio. Antes de que el gueto de Varsovia fuera incendiado, la gente era asesinada. Una vez nos rodearon y nos mandaron ponernos en filas. Si alguien parecía estar lo bastante bien como para trabajar, iba a una fila. Las personas enfermas o con mal aspecto iban a otra. Mis padres, en esa época, tenían muy mala cara y fueron asesinados a tiros allí mismo. Yo traté de correr a ayudarlos. No podías hacer nada. El diario de Anna Frank, por otro lado, es un testimonio real escrito entre 1942 y 1944, en la que los Frank, una familia de judíos alemanes, huye a Ámsterdam en 1933. Sin embargo, cuando empieza la guerra y Holanda es invadida por el régimen nazi, los 4 miembros de la familia y otros 4 acompañantes se ocultan de la Gestapo en la casa de atrás, hasta agosto de 1944, cuando son detenidos y enviados a campos de concentración, donde Anne morirá en Bergen-Belsen en marzo de 1945. Y con el fin de la guerra, su padre, Otto Frank, el único superviviente de la familia, publicaría su diario. A lo largo de este libro he ido marcando diferentes fragmentos, los cuales veía indispensable incluir en este vídeo. Sábado 20 de junio de 1942. Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás. Primero la guerra, luego la capitulación, la invasión alemana y así comenzaron las desgracias para nosotros los judíos. Las leyes antijudías se sucedieron rápidamente y se nos privó de muchas libertades. Los judíos deben llevar una estrella de David, deben entregar sus bicicletas. No les está permitido viajar en tranvía, no les está permitido viajar en coche, tampoco en coches particulares. Los judíos solo pueden hacer la compra entre las 3 y las 5 de la tarde. Solo pueden ir a una peluquería judía. No pueden salir a la calle desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. No les está permitida la entrada a los teatros, cines y otros lugares de esparcimiento. No les está permitida la entrada de las piscinas y en las pistas de tenis, de hockey ni de ningún deporte. No está permitido practicar ningún deporte en público. No está permitido estar sentados en sus jardines después de las 8 de la noche. Tampoco en los jardines de sus amigos. Los judíos no pueden entrar en casa de cristianos. Tienen que ir a colegios judíos y otras cosas por el estilo. Así transcurren nuestros días. Que si esto no lo podíamos hacer, que si lo otro tampoco. Jax siempre me dice, ya no me atrevo a nada porque tengo miedo de que esté prohibido. Jueves 1 de octubre de 1942. Ayer me dio un susto terrible. A las 8 alguien tocó el timbre muy fuerte. Pensé que sería ya sabéis quién es. Pero cuando todos se aseguraron que serían unos gamberros o el cartero, me calmé. Viernes 9 de octubre de 1942. Hoy no tengo más que noticias desagradables y desconsoladoras para contarte. Nuestros numerosos amigos y conocidos judíos se los están llevando en grupos. La Gestapo no tiene la mínima consideración con ellos. Los cargan nada menos que en vagones de ganado y los envía a Westerbork, el gran campo de concentración para judíos en la provincia de Drenthe. Miep nos ha hablado de alguien que logró fugarse de allí. Debe de ser un sitio horroroso. La gente no le dan casi nada de comer y menos de beber. Solo hay agua 1 hora al día, y no hay más que un retrete y un lavabo para varios miles de personas. Hombres y mujeres duermen todos juntos, y a estas últimas y a los niños a menudo les rapa la cabeza. Huir es prácticamente imposible. Muchos llevan la marca inconfundible de su cabeza rapada o también la de su aspecto judío. Si ya en Holanda la situación es tan desastrosa, ¿cómo vivirán en las regiones apartadas y bárbaras a donde los envían? Nosotros suponemos que a la mayoría los matan. La red inglesa dice que los matan en cámaras de gas. Quizás sea la forma más rápida de morir. Los campos de concentración y de exterminio son la cara más conocida del Holocausto, siendo a su vez los más famosos Sobibor, Treblinka, Belzec, Majdanek, Chelmo y Auschwitz-Birkenau. Los campos de concentración eran recintos aislados donde se encerraba a civiles, grupos perseguidos o prisioneros de guerra o políticos sin juicio donde se obligaba a trabajos forzados. De hecho, en la entrada de la gran mayoría de estos campos hay una escritura en la entrada en la que pone Arbeit macht frei, que en alemán significa el trabajo os hará libre.
para dar una falsa esperanza de que si los prisioneros se comportaban debidamente y trabajaban con esfuerzo, podrían salir del campo. Me centraré en el campo de Auschwitz-Birkenau. Auschwitz se encuentra a 70 kilómetros al oeste de Cracovia, y más de 1 millón de judíos fueron enviados a su tumba en este lugar. El complejo se divide en 2 campos principales. Auschwitz I originalmente eran cuarteles del ejército polaco, que las SS transformaron en 28 edificios de ladrillo para sus funciones administrativas, enfermería, almacenes y bloques de prisioneros. Además de incluir las cámaras de gas con capacidad para 2.000 personas, camufladas de duchas, y hornos crematorios que llegaron a quemar hasta 10.000 personas al día a partir de 1944. Y aún así, fuera de las cámaras de gas, multitud de personas morían fusiladas, agotadas, desnutridas, suicidándose contra las cercas eléctricas, por el calor en verano, el frío en invierno, por desesperación en las celdas de aislamiento o en las enfermedades, que se propagaban como la pólvora sin asistencia sanitaria. Durante mi visita al campo de concentración, tras la visita en los barracones, donde hoy se pueden ver las maletas, zapatos, pelo y fotografías de las personas que estuvieron en el campo, nos narraron cómo un día, tras la fuga de uno de los prisioneros, los nazis impusieron como castigo la ejecución de varios rehenes. Además, los padres del fugitivo tuvieron que permanecer de pie, sin moverse, durante 10 horas al sol, con un cartel avisando del castigo que se daría en caso de otra fuga. Auschwitz era también el laboratorio médico secreto de Joseph Mengele. Joseph, también llamado el Ángel de la Muerte, por elegir a las víctimas de las cámaras de gas, intentando aumentar la tasa de natalidad aria, empezó a someter a los gemelos judíos y gitanos a autopistas comparativas, inyecciones y transfusiones de sangre de tintes, químicos y virus en los ojos, o cuerpos para tratar de cambiar el color de ojos azules, amputaciones de miembros y cirugías sin anestesia, e incluso la costura de gemelos para crear siameses artificiales, además de enviar los órganos de múltiples víctimas a los laboratorios de Berlín. Por otro lado, tenemos Auschwitz II, o más conocido como Birkenau. Birkenau se encuentra a 2 kilómetros de Auschwitz I, y su tamaño supera por mucho este último, alcanzando los 24,5 kilómetros cuadrados. Un bosque que fue talado por los judíos, que después construirían sus propios barracones de madera, que después se pudrirían en primavera por el deshielo, el barro y el agua. Ellos mismos construían sus literas, en las que podían dormir hasta 10 personas por cada piso, y sus 2 únicos váteres por barracón. Las únicas partes que construyeron los alemanes fueron las cocinas, en las que apenas repartían sopa aguada, vegetales podridos, un minúsculo trozo de pan negro y queso junto con café amargo en todo el día, los perímetros de valla y las cámaras de gas y los hornos. Auschwitz estuvo activo desde la primavera de 1940 hasta su liberación por parte de los soviéticos el 27 de enero de 1945. Se liberaron cerca de 7.000 personas, aunque muchas perdieron la vida poco después por el sufrimiento fatal que llevaba su cuerpo física y mentalmente. Más de 1 millón de personas murieron en aquel infierno traído a la tierra, 900.000 en las cámaras de gas, sin ser registrados nada más llegar, 200.000 por multitud de causas distintas, 11 millones en toda Europa. El mayor error de la humanidad. Una tragedia que no nació de la nada, que apareció poco a poco, que creció como una bola de nieve y que cuando nos alcanzó ya era demasiado grande para detenerla sin haber condenado a millones. Una tragedia que decidimos ignorar. Una tragedia causada por un monstruo, pero permitida por todos. Una tragedia que no volverá a repetirse. Un error que no debe repetirse. Un dolor que no ha de volver a repetirse. Un infierno que no puede olvidarse. Siempre que he mirado al cielo, he pensado que tú estarías ahí. Cuando miraba hacia arriba, tenía la certeza de que estabas ahí. Cuando se veía claramente el azul y no había nubes en todo el horizonte, sabía que era gracias a ti. Cuando aparecían nubes claras y oscuras, sabía que estaban para empujarme a crecer, enfrentándome a sus dificultades. Y también sabía que cuando al mirar el firmamento el sol estaba cubierto por grandes tormentas, estarías tú detrás quitando esos nubarrones, y a la vez estarías junto a mí para protegerme. Pero ahora ha llegado la niebla. Apareció de un momento a otro, cuando los truenos sonaron fuertes como cañones, y los gritos llenaron las calles, y esa niebla rápidamente se hizo cada minuto más y más densa. Cuando nos despojaron de nuestras posesiones, cuando me separaron de mi familia, cuando nos subieron a ese tren. Recuerdo la escritura que había en la entrada a la perfección. El trabajo os dará la libertad.
Recuerdo las incesantes veces que nos dijeron que si hacíamos bien lo que nos pedían al construir los barracones en los que hoy dormimos, sin siquiera colchones. Y recuerdo las veces que nos dijeron que en Birkenau no tenían nuestros lujos. Pero esto no son lujos. Esto es una niebla cada día más oscura, y no solo por el humo negro de esas chimeneas, que solo se encienden cuando desaparecen compañeros en las duchas y ejecutan a otros hombres y mujeres. Esas chimeneas que en lugar de madera queman carne y almas. Una niebla que no muestra el sol, solo dolor y los demonios que lo causan. ¿Por qué un Dios permitiría que el infierno llegase a la tierra? No lo sé. He dejado de verte. No creo que estés ahí. Pero, si realmente hay un Dios, Él tendrá que rogarme para que le perdone.